Entonces él comienza allí en el versículo 20 a decir: hombre vano, la fe sin obras es muerta. Entonces nota lo que la palabra está diciendo: la fe sin obras es muerta. Pero estas obras son acciones que reflejan nuestra fe. La fe sin acciones es muerta. La fe sin acciones, obras que reflejen esa fe está muerta. Eso era lo que tratábamos de entender el viernes, cuando dice que Jesús, viendo la fe de ellos. ¿Por qué vio la fe de ellos? Por las obras que ellos estaban haciendo. Sabemos que el Señor conoce los corazones, pero hay obras que se manifiestan, que se hacen evidentes. Los hombres rompiendo el techo, la mujer tocando el manto, el hombre diciendo: una palabra tuya bastará. Son acciones que están reflejando la confianza, la esperanza, la fe de una persona en el Señor. Sin esto, esa fe está muerta. Entonces Santiago hace una acotación y nombra a Abraham. Por eso en el versículo 21 leemos, dice la escritura, y pregunta a Santiago diciendo: ¿no fue justificado por las obras, acciones, Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? Es decir, nuestras acciones dan testimonio de que estamos confiando en Dios. Y ahí fue cuando Abraham entonces tomó a su hijo, lo amarró y lo empezó a preparar para el sacrificio. Esto significa de que en él había una confianza. Y otro texto en la palabra dice que Abraham tenía tanta fe que creía que aún de los muertos Dios levantaría descendencia. Entonces él manifestó su fe a través de acciones de fe. Y en este tiempo es importante que nosotros pongamos atención a si estamos evidenciando nuestra fe. ¿Por qué adoramos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué hacemos las acciones que hacemos? Si no es porque tenemos una fe. El no hacer esas obras, el no hacer esas acciones, hablan de una fe muerta. Entonces, se lo voy a poner en estos términos. Hay gente que dice: yo tengo fe, pero no ora. Hay gente que yo tengo fe, pero no lee la Biblia. Hay gente que dice: yo tengo fe, pero no lo demuestra. Entonces, tu fe tiene que ser demostrada. Tu fe tiene que ser evidenciada. Y de eso es que quiero hablar en esta hora, porque es importante que entendamos esto. Y el versículo 22, que es el centro del mensaje en esta mañana, dice: ¿no ves que la fe actuó? Escuche bien esta palabra: ¿no ves que la fe actuó? O sea que no, como hablábamos el viernes, no solo Jesús, no solo Pablo, sino que nosotros mismos, escuche bien, podemos ver la fe actuar. Por eso aquí Santiago dice: ¿no ves que la fe actuó? Entonces significa que nosotros podemos ver la fe en acción. Nosotros podemos ver también la fe en nuestros hermanos. La gente puede ver la fe en ti. Pablo vio la fe del hombre que tenía fe para ser sanado. Jesús vio la fe de los hombres rompiendo el techo, de la mujer del manto. Entonces, la fe es posible verla, visionarla. Entonces dice la escritura: ¿no ves que la fe actuó? Entonces dice que la fe actuó juntamente con sus obras, absorbida y preocupada por una cantidad de cosas, turbados y angustiados y preocupados y saturados de cosas. Y piensan que por medio de esa preocupación, por ese ir para allá, por ese afán, por todo lo que hacen, por su quehacer, van a lograr salir de las circunstancias. Entonces yo no me imagino a David haciendo todo su esfuerzo para vencer el gigante, Josué haciendo su esfuerzo humano para tumbar las murallas. Yo no me imagino a estos hombres venciendo estos obstáculos por medio de sus capacidades humanas.
Pero en este tiempo yo veo muchísima gente como Marta, afanados, preocupados, absorbidos por mil quehaceres, pretendiendo salir de esta crisis en sus propias fuerzas y dejando a un lado la palabra, dejando a un lado la presencia de Dios, dejando a un lado la adoración, y aún así pretenden salir victoriosos. ¿De qué lado estás tú? ¿Qué decisión tomas tú en esta mañana? ¿Eres una persona como Marta que piensas que por tus 1000 obras, por tus 1000 ocupaciones vas a hacer más? ¿O vas a ser como María, que sabe entender sus prioridades? ¿O sabes entender como María que lo primero, que si Jesús vino a mi casa, que si Jesús vino a visitarme, que si Jesús está a mi lado, Él necesita el primer lugar, Él necesita prioridad? Y es lo que mucha gente en esta pandemia se le olvidó y mandó el culto de tercero, de cuarto, de quinto. Y es lo que mucha gente en este tiempo no hizo: darle el primer lugar al Señor, darle la prioridad, sentarse a los pies. Ahora mis esposa decía 1:30, pero el culto está durando quizá menos y ni siquiera ese tiempo se lo estás dando al Señor. Pero sí pretendes que a la hora de la prueba tengas la victoria. Pero yo te animo para que no hagas lo que hizo Marta, que los afanes, la preocupación, y termines siendo absorbido por tantas cosas, que dejes lo que Jesús dijo. Mire lo que dice el 42: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En esta mañana yo te animo a que hagas las cosas al derecho. En esta mañana yo te exhorto a que hagas las cosas al derecho. Empieza dándole la prioridad a Dios, empieza dándole la prioridad a Jesús, empieza a darle la prioridad a su palabra, empieza por ahí. Y dice la escritura: una sola cosa es necesaria, porque el Señor sabía que cuando yo le doy prioridad a Él, que cuando yo le doy primer lugar a Él, viene su palabra. Esa palabra produce fe en mí, y esa fe es lo único, lo suficiente y necesario para yo salir en victoria en medio de cualquier circunstancia. El Señor sabía que esa fe es lo único necesario y es la mejor parte que nunca me será quitada, y es la que al final me va a llevar a la victoria en el nombre del Señor. Busca a alguien ahí a tu lado y dile: la mejor parte, la buena parte es la palabra, es la fe. Entonces Marta, por sus quehaceres, Marta, por sus afanes y sus preocupaciones, no le da la prioridad al Señor. Y en esta hora yo te digo, si tú le estás dando la prioridad al Señor. Yo veo tanta gente absorbida en este tiempo, en sus propias fuerzas, tratando de encontrar la salida a la crisis o el alivio a la crisis, pero han olvidado la buena parte y han olvidado lo que nadie te puede quitar, que es la fe, que es la palabra. Así es que, iglesia, yo te invito a que te levantes de nuevo. Hay gente que necesita restaurar sus prioridades de nuevo. ¿Por qué nos levantamos las madrugadas a las 5 de la mañana? Porque tenemos fe. Entonces levantarse a las 5 de la mañana es una acción que evidencia que en nosotros hay fe en el nombre del Señor. ¿Por qué nos congregamos? Porque apartamos esta hora para juntarnos y bendecir y adorar al Señor. Porque eso es una evidencia de que tenemos fe y de que Él es nuestro primer lugar. Y que tenemos horas y horas para hacer otras actividades. Pero que Él merece tiempo, que Él merece honra, que Él merece que yo lo adore en el nombre de Jesús. Y que le dé un culto a la altura de lo que Él se merece. Porque hay gente que todavía en medio de la pandemia todavía creen el poder de la ofrenda, del diezmo, del dar. Porque son evidencias de que todavía tengo fe, de que mi provisión no viene del hombre, de que mi provisión viene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Así de que, hermano, revisemos nuestras prioridades. Elige lo necesario, parte. Elige lo que nada ni nadie te podrá quitar. Es la fe en la palabra, es la fe en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Hay textos de la palabra que me enseñan muchísimo. Las cosas no están en la escritura porque sí. Vino un día
en la vida de Marta. Vino el día de la prueba en la vida de Marta. Y fue cuando murió su hermano Lázaro. Cuando murió su hermano Lázaro. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 11. Juan capítulo 11 nos relata la historia cuando Lázaro murió, pero déjame contarte un poquito de esta historia. Lázaro se enfermó, Marta y María mandaron a llamar a Jesús para que viniera a orar por él. Pero Jesús supo que Lázaro estaba enfermo y se demoró 2 días más. Mientras llegó, hacía 4 días Lázaro había sido puesto en el sepulcro. Entonces Jesús vino a ellas. Ambas le hicieron el reclamo: Señor, si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Y dice la escritura, versículo 38, vamos a Juan 11:38, dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez, pues ya había llorado. En el 11:35 dice que él había llorado. Entonces dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de esta multitud alrededor, para que crean que tú me has enviado. Llega el día de la prueba, llega el día de la dificultad, y parece que cuando llegó el día de la dificultad, Marta no tenía fe para creer. Parecía que Marta tenía más incredulidad en su corazón que fe. Note que Jesús dio una orden, y no a Marta, la dio general. Dijo: quiten la piedra, quizás a los hombres que estaban allí. Pero Marta no se pronuncia, cosa que no hace María, pero Marta sí se pronuncia, y se pronuncia para evidenciar, se pronuncia para manifestar, se pronuncia para hacer notar que no tiene fe. Por lo menos el silencio de María habla mejor. Pero cuando va al sepulcro, Jesús está parado frente a la cueva y tiene la piedra encima. Jesús da una orden quizás a los hombres que estaban ahí y dicen: quiten la piedra. Pero ahí sale Marta. Ahí sí sale a hablar Marta. ¿Cuántas veces en medio de la crisis, del problema y la adversidad no salen estas voces que nunca hablaron algo positivo, que nunca manifestaron fe en sus palabras, en sus acciones, pero sí salen a desmoralizarte, sí salen a desanimarte, sí salen a decirte que eso ya para qué, sí salen a arrestar, a quitar tu fe? Pero mira cómo Marta ahí se habló y se pronunció y dijo: Señor, ¿ya para qué? Señor, hace 4 días está ahí, hiede ya. ¿Para qué vas a abrirla? ¿Para qué vas a abrir? ¿Para qué vas a quitar esa piedra? ¿Para qué vas a abrir el sepulcro? Hiede ya. Entonces mira que estas palabras de Marta están reflejando su ausencia de fe. Estas palabras de Marta están reflejando que no cree en lo que Jesús puede hacer. Por eso el Señor, aunque en textos anteriores le había dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, parece que en ella está tan ausente la fe que no entendió lo que Jesús le dijo. No entendió lo que Jesús le dijo. Hermano,
La fe no viene de la nada. Mi esposa dijo algo al comienzo del culto y yo lo comparto. La fe no la podemos reducir a las 7:30 de la noche, un viernes el milagro y ya. Y de lunes a jueves desconectados de Dios. No, la fe no la podemos reducir a un momento desprendido y desconectado de un proceso. La fe va acompañada de acciones de fe. Puede ser arrepentimiento, puede ser búsqueda, no sé cuál sea. Pero la fe va acompañada de acciones de fe. Gloria a Dios por las adversidades, gloria a Dios por las dificultades, gloria a Dios por la pandemia, porque demanda y exige fe de parte nuestra. Y esa fe demanda acciones para que hagan sinergia y al final de esto salgamos victoriosos en el nombre del Señor. Pero la fe no viene de la nada. Marta tenía que alimentar su fe. Marta tenía que sentarse a los pies de Jesús, oír la palabra, para cuando llegue el día de la prueba, no refleje ausencia de fe, no refleje en sus palabras incredulidad, que Jesús no tenga que decirte, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Note que entonces la fe tiene que ser alimentada. Primero tiene que ser priorizada. Los que están tomando nota, los que todavía tienen el buen hábito de tomar nota. Lo primero que la fe necesita es ser priorizada. Ella eligió la mejor parte, lo necesario, lo vital. La fe, oír la palabra de Jesús. Número 2, tiene que ser alimentada. Y número 3, entonces, es manifestada por medio de acciones que reflejan esa fe, como hablábamos el viernes. Entonces déjame resumirte en esta mañana. La fe viene por el oír, y el oír la palabra sí. Pero escúchame bien. La fe sin obras es muerta. La fe necesita acciones que hagan con ella sinergia para enfrentar las adversidades, los problemas, la lucha, los gigantes, la pandemia, lo que sea. Al final, la fe y las acciones de fe hacen sinergia, perfeccionan tu fe y tú sales victorioso. Pero para llegar a tener esa fe en ejercicio, necesitas, 1, priorizarla, 2, alimentarla, 3, el día de la prueba, manifiestas tu fe por medio de acciones que reflejan tu confianza en el Señor. Así funciona la fe, así trabaja la fe. No es algo mágico. No es algo mágico que tú dices yo creo y ya. No, es todo un proceso de prioridad, es todo un proceso de confianza, es todo un proceso de desarrollo hasta que crees y recibes lo que creíste. Y empiezas a tener acciones que reflejan lo que crees. Ahora, hay algo que es bien fundamental acá. Quiero que volvamos a Santiago 2:22, perdón. Esto es fundamental aquí. Dice la escritura: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces mira bien este texto. ¿No ves? Te pregunto en esta mañana, ¿no ves que tu fe actúa? Y quiero que lo vamos a parafrasear de la siguiente manera. ¿No ves que tu fe actúa juntamente con tus levantadas a las 5 de la mañana? Y que esa fe se perfecciona después de que oras cada día a las 5 de la mañana. ¿No ves que tu fe actúa juntamente con tu dar, con tus ofrendas, con tus diezmos, con tu dadivoso? Y que cuando haces eso, entonces eso que hiciste, tu ofrenda, tu dar, perfecciona tu fe. ¿No ves que la fe que tienes actúa juntamente con el momento en que lees la Biblia? Cuando te sientas a los pies de Jesús a oír su palabra. ¿No ves? ¿Te das cuenta que la fe
sin obras es muerta. Es muerta. Como iglesia no hemos parado de creer aún medio de la crisis. En medio de la crisis hicimos aún inversiones. Y estamos haciendo inversiones todavía para seguir transmitiendo, predicando, compartiendo el evangelio. Porque tenemos fe en medio de la crisis. Nos estamos equipando, nos estamos fortaleciendo, estamos haciendo cosas cada día mejores porque tenemos la fe. Tenemos la fe de que Dios nos va a sacar en victoria y que esas acciones de fe que estamos realizando en este tiempo. Mira lo que hicimos en el Pentecostés y le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. De eso se trata la confianza en Dios, de eso se trata la confianza en el Señor. Pero hay gente que la pandemia golpeó tanto su fe que ya no tienen acciones de fe. Pero en esta mañana yo te animo a que restaures. Y el consejo en esta mañana es: prioriza la fe. Porque es vital, porque es necesaria, porque es la mejor parte y no te será quitada. Aliméntala por medio de la palabra, por medio de la oración. Y por último, manifiéstala en medio del gigante, frente a la adversidad, frente a la dificultad, y vas a salir perfeccionado, más robusto y vencedor en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te quiero invitar en esta mañana a que te coloques de pie donde estés y vamos a adorar el nombre del Rey.